Saludos, sean todos bienvenidos a este canal. Mi nombre es Giselle Díaz y como todas las semanas vuelvo a traerle una reseña de un libro recientemente leído por esta servidora. Y este libro es Pedro Páramo, del autor mexicano Juan Rulfo. Pedro Páramo es una obra que fue publicada en el año 1955 y está dentro de la categoría del género o movimiento realismo mágico. Además, es una novela sumamente interesante y este autor, Juan Rulfo, se basa en elementos esenciales para crear una dualidad entre la vida y la muerte, entre lo ficticio y lo real. Ahora bien, vamos a entrar al contenido del libro. Pues este libro es sumamente interesante y empieza con la historia de Dolores Preciado, quien en su lecho de muerte le pidió a Juan Preciado buscar a su padre, al cual no había conocido durante todo el desarrollo de su vida. Ahora bien, cuando Juan Preciado va en camino a este lugar donde la madre le describió, el cual es Comala, un pueblo que según la historia de su madre era fantástico, muy bello y todo lo más lindo que te podrás imaginar. Pero la cruda verdad que enfrentó Juan Preciado al llegar al pueblo no fue nada parecido. Entonces, quien encaminó a Juan Preciado a esta comunidad, a Comala, fue un personaje que tiene una parte muy interesante de la historia, es Abundio. Es bueno que recuerden ese nombre, Abundio. Al final de la historia vamos a ver qué pasa con este. Además, cuando Juan Preciado ya está en el pueblo, se encuentra con una cruda realidad, hay un silencio total y es como totalmente misterioso y como que hay un aire frío como de muerte. Entonces encuentra a una señora quien le da alojamiento en su casa, la cual es Eduvirge. Eduvirge le cuenta que ella ya sabía de su llegada, que su madre le había avisado. Y digo yo, desde ese momento, ¿qué habrá imaginado Juan Preciado? Mi madre ya murió hace días, ¿cómo ella pudo avisarte que yo venía? Entonces es algo realmente extraordinario. Entonces Eduvirge le cuenta algunas hazañas de la vida cuando su madre vivió allá durante su juventud y cómo fue esa relación entre Dolores Preciado y Pedro. Luego de que Juan Preciado sale de la casa de Eduvirge, una casa totalmente misteriosa y que causaban ruidos extraños en la noche, y que le parecía una mujer extraña y con características como si fuera de una muerta. En ese punto de la historia no les sabría decir si ya Juan Preciado era consciente de que su padre había muerto, porque es importante destacar que esta obra no ha sido escrita de manera lineal en relación al tiempo, es decir, que no se establece como el día o la noche, no hay una relación ni una secuencia lógica y ordenada, ni tampoco del mañana, del ayer, del pasado y del futuro, sino que es una historia que está conformada por diálogos entre los personajes, pero que se traslada al pasado, al presente, y no hay como un orden lógico, sino que el lector tiene un gran trabajo de reconocer y ordenar la historia de acuerdo a su lógica. Entonces, Juan Preciado, para continuar con el contenido de la historia, se encuentra con otros personajes como Damiana Cisneros, que es un personaje muy importante en la historia porque llega hasta el final. Es una mujer que se encargó de la crianza de todos los hijos que tuvo Pedro Páramo. Y cabe destacar que así Pedro Páramo tuvo bastantes hijos, así mismo tuvo bastantes esposas. Pues Pedro Páramo es un personaje totalmente malévolo, quien en busca de sus propios beneficios acababa con la vida de cualquiera y tomaba todo tipo de medidas drásticas. Pues un ejemplo de ello es que en la historia revelan la escena de cómo fue la muerte de su padre y la venganza que este tuvo a causa de esto. Pues el padre de Pedro Páramo, Lucas Páramo, murió a causa de un balazo en una boda. Pues acabó con la vida de todos los que estaban presentes en esta ceremonia. Ya ustedes pueden saber qué tipo de persona es Pedro Páramo. Es una persona mujeriego, quería todo para él, controlaba todo el pueblo, era él quien mandaba. A sinceridad, son tantas cosas que yo quisiera decir de esta obra, pero para continuar con la historia, Pedro Páramo, ya le había descrito sus cualidades. Pedro Páramo es una persona que arruina la vida de cada una de las personas que conviven con él en este pueblo llamado Comala, debido a que es él el dictador, es él el que manda, es él el jefe, el patriarca. Entonces todos los personajes pasaron una vida y una muerte trágica. Por ejemplo, también revela cómo
con todas sus características y su poder de Don Juan, conquistaba a toda mujer que se le cruzara por el camino. Pero Pedro Páramo tuvo lo que fue un amor verdadero, que fue de infancia, y él fue el que se enamoró de Susana San Juan, con quien procreó un hijo llamado Miguel. Este fue el único que Pedro Páramo reconoció en aquel entonces. Entonces, una vez que ya Susana San Juan se fue del pueblo y después al cabo de años regresó, continuaba con su amor hacia ella, pues todo el tiempo que no estuvo allí le estuvo pensando y imaginándola. Entonces, cuando finalmente Pedro Páramo, con todas sus malas hazañas, logra casarse con Susana San Juan, esta entra lo que como un alma en pena, o sea, ya comienza a enfermarse, está enloquecida y está en el lecho de su muerte. En el momento justo donde Susana San Juan ya pierde la vida, Pedro Páramo se encontraba devastado y ya como en modo de reflexión de toda su vida, de todas sus hazañas y todas las consecuencias que pasó debido a sus malos tratos hacia los demás y sus malas acciones. Pues en un punto de la historia, voy a leerlo textualmente, lo que dijo Pedro Páramo. Dijo: juro vengarme de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y pues así lo hizo. Comala se volvió en un pueblo totalmente vacío, lleno de espíritus, almas en pena vagando, con sus almas que no fueron perdonadas y personas que no murieron en paz, al igual que este personaje Pedro Páramo. Al final de la historia se muestra cómo acaba la vida de Pedro Páramo, y es que este fue asesinado por uno de sus propios hijos, el cual es Abundio, el que condujo a Juan Preciado a Comala. Al principio de la historia le había mencionado este personaje, pues Abundio es quien acaba con la vida de Pedro Páramo. Así es que les recomiendo esta historia, es sumamente interesante, intrigante, misteriosa, te deja en duda, te permite, te hace continuar la historia. Incluso yo la leí en 2 días completita y me pareció muy interesante porque es una forma, este autor usa una forma no tradicional o no convencional de explicar una historia y combina lo real con lo imaginario, la muerte con la vida, el pasado y el presente. Entonces pueden leerlo, creo que ha salido una película del mismo actualmente. Gracias por observar este video, espero que la reseña les motive a leer este famosísimo libro de Juan Rulfo, lo que es Pedro Páramo. Hasta la próxima.